A ver, hoy tenemos una historia que de verdad nos hace replantearnos muchas cosas. Una historia que desafía por completo nuestra idea del póker. Así que olvídense de esa imagen de salones llenos de humo, de personajes, de película. Hoy entramos en el mundo del póker como lo que es para algunos, una profesión de altísimo nivel impulsada por datos. Y lo hacemos a través de la historia de alguien que, básicamente, cambió las reglas del juego. Para entender la revolución, primero hay que entender cómo era el mundo antes. Esta cita de la leyenda Amarillo Slim lo dice todo, ¿no? Pensaban que ibas a dejarlos limpios. En eso procuraban no decepcionarles. La imagen del jugador de póker era esa, un tipo rudo, intimidante, casi un forajido, alguien de quien había que desconfiar, que vivía, digamos, al margen de la sociedad. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. De repente, el juego dejó de ser sobre tener una buena corazonada, sobre ser valiente, y se convirtió en algo mucho más parecido a la ciencia. El instinto fue reemplazado por la estadística. ¿Y el azar? Bueno, el azar fue domado por la estrategia. Vamos a meternos de lleno en el primer punto, un tipo de juego diferente. Para entender la magnitud de este cambio, tenemos que ser conscientes del perjuicio tan profundo que existía, especialmente en sociedades más tradicionales como la española, donde a los jugadores se les llamaba tahúres, o sea, tramposos profesionales. A ver, no era solo una afición mal vista. Ser jugador de póker llevaba un estigma social tremendo. Se consideraba un vicio, una enfermedad, una carga para la familia. El legendario Doyle Brunson contaba que viejos amigos de la universidad se cruzaban de acera para no tener que saludarlo. Imagínense, era un rechazo social en toda regla. Y en medio de este panorama, de este rechazo, aparece nuestro protagonista, Raúl Mestre, un estudiante universitario brillante que, vamos, no encajaba para nada, pero para nada, en ese molde del jugador de póker tradicional. Ahora, lo fascinante de su historia es que fue una evolución. No se levantó un día y dijo, voy a ser jugador de póker. No, empezó con videojuegos de estrategia en tiempo real, como Warcraft 3, donde era de los mejores de España. De ahí pasó a Magic, un juego de cartas donde la velocidad de las manos ya no importaba tanto como la velocidad de la mente. Cada paso lo fue preparando sin saberlo para su destino final, el póker online. Y esta es la revelación clave. El momento en que todo hace clic. Raúl se dio cuenta de que en los videojuegos había un techo, un límite físico que él no podía superar. Su mente para la estrategia era de élite, pero sus reflejos tenían un límite. Necesitaba un campo de batalla nuevo, uno donde el intelecto fuera el arma definitiva, sin ninguna barrera física. Y entonces llegó la decisión que lo cambió absolutamente todo. A solo un año de terminar su carrera de química, con un futuro académico que parecía asegurado, va y lo deja. Lo apostó todo a una sola carta, la de convertir el póker en su profesión. Pero claro, la batalla más difícil no la libró en las mesas de póker virtuales, sino en el mundo real. Se enfrentó a una resistencia, inmensa, de toda la gente que lo rodeaba. Estas eran las frases que escuchaba una y otra vez de sus amigos, de su familia, un muro de escepticismo. La gente simplemente no podía entender que jugar a las cartas pudiera ser una carrera seria, una profesión de verdad. Pensaban que estaba delirando. Y para su familia, el punto crucial es este. Para ellos no era solo una mala decisión, era una catástrofe. Tenían pánico de que estuviera cayendo en la adicción, que estuviera tirando a la basura años de estudio y un futuro prometedor. Era literalmente la peor pesadilla que podían imaginar. Pero la realidad era muy, muy distinta a ese estereotipo. ¿Un vago adicto al juego? Nada que ver. Raúl le dedicaba más de 70 horas a la semana a su nueva profesión. Y no solo jugando, estudiando, analizando, con una disciplina casi militar. Y el ambiente de esa época, bueno, esta anécdota lo ilustra a la perfección. Era un auténtico salvaje oeste. Para intentar hacer crecer su proyecto, se topó con personajes como un tal El Boa, que decía ser un magnate del póker. La promesa, una red de 1000 clubes. La realidad, un tipo en ropa interior en un patio sucio. La lección fue clarísima. Aquí había que construirlo todo desde cero y de forma profesional.
Bueno, una vez que aprendió a navegar por ese salvaje oeste y a esquivar estafadores, Raúl pudo centrarse en lo que de verdad lo hacía diferente, su método. Y esto nos lleva a la cuarta sección, la ciencia de las cartas. Aquí es donde el juego de corazonadas se transformó en un sistema riguroso, matemático, de toma de decisiones. Aquí está la diferencia fundamental que él entendió a la perfección. Es muy simple. A la izquierda, los juegos de casino. Siempre se juega contra la casa, y la casa, por diseño, siempre tiene la ventaja matemática. A la derecha, el póker. Se juega contra otras personas. ¿Y qué significa eso? Que si se toman decisiones con una expectativa matemática positiva, mejores que las de los oponentes, a largo plazo, la ventaja es tuya. Es un juego de habilidad, no de pura suerte. Ok, pero ¿cómo se gestiona ese largo plazo cuando en una mala noche se puede perder mucho? La respuesta está en este concepto clave, la varianza. Es básicamente el término matemático para la suerte. Explica por qué se puede hacer la jugada perfecta, la que haría ganar dinero al 90% de las veces, y aún así perder. El jugador aficionado se desespera con una mala racha y abandona. El profesional, en cambio, entiende la varianza, confía en su método y sabe que si sigue tomando las decisiones correctas, las probabilidades terminarán poniéndose de su lado. La mejor analogía, y una que el propio Raúl usaba, es la de un corredor de Wall Street. Un jugador de póker profesional no es un apostador, es un inversor. Como vemos aquí, ambos analizan probabilidades y entienden la varianza a corto plazo. Y lo más importante, ambos gestionan su capital, su bankroll, para nunca quebrar. Cada apuesta es una inversión calculada, fría, no un impulso del momento. Y aquí viene el dato que lo aceleró todo, el que le dio una ventaja competitiva brutal, 150. Raúl calculó que 2 años jugando online, en varias mesas a la vez, equivalían a la experiencia de 150 años de juego en vivo, en un casino. Una aceleración del aprendizaje y de la recopilación de datos, simplemente bestial. Entonces, con un método científico ya probado y una experiencia masiva acumulada, ¿qué hizo Raúl? Pudo haberse quedado tranquilo con su éxito personal. Pero no, decidió hacer algo mucho más grande, construir una nueva escuela. Quería sistematizar su conocimiento y, de paso, revolucionar el póker en todo el mundo de habla hispana. Y esta progresión es fascinante. Miren los pasos, son de manual. Primero, validó su método con un gran premio personal. Segundo, demostró que su método era replicable, entrenando a su equipo, el equipo Unibet. Tercero, el equipo consiguió victorias masivas, probando que el sistema funcionaba a gran escala. Y el paso final, el más ambicioso, fundar EducaPóquer para básicamente democratizar todo ese conocimiento. Y el modelo de EducaPóquer fue, una genialidad, totalmente disruptivo. Los cursos eran gratis. ¿Cómo era posible? El negocio no estaba en cobrarle al estudiante, sino en las comisiones que recibían de las salas de póker donde se apuntaban. El objetivo final era súper ambicioso: transformar el póker, que para la mayoría es un hobby caro, en un pasatiempo rentable para cualquiera, no solo para una élite. Y al final, todo ese enfoque disciplinado, casi de laboratorio, le abrió las puertas a una vida que, en sus propias palabras, parecía sacada de una película de Hollywood. Viajes por todo el mundo, compitiendo en torneos de lujo en las Bahamas o Praga, y todo con su grupo de amigos. La apuesta, al final, había valido la pena. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que va más allá de las cartas. La historia de Raúl Mestre es un reflejo de cómo el análisis de datos, la estrategia y la disciplina están redefiniendo lo que consideramos trabajo. Así que la pregunta queda en el aire: ¿dónde está la línea que separa un juego de una profesión? En un mundo donde un gamer puede ser un inversor y un hobby puede convertirse en una ciencia, quizá la definición de profesión ya no tiene que ver con la tradición, sino con el método y el rigor con que se hace algo.